Hola, muy buenas. Mi nombre es Juan Sebastián Maflavega. En conjunto con mi compañero Pedro Luis Montaño Cuero y mi compañera Sofía Gutiérrez Porras Ceballos, venimos a presentar nuestro proyecto final de la materia Probabilidad y Estadística. Sin más dilación, empecemos. Lo primero que debo indicarles es el conjunto de datos que realizamos, así como el tamaño de la muestra que tomamos y el número total de variables. Entonces, ¿qué conjunto de datos trabajamos? Bueno, nosotros utilizamos los datos de violencia de género e intrafamiliar Alcaldía de Bucaramanga, optando por trabajar con un tamaño de muestra de 1001 casos, los cuales se registraron en el año 2015. Ahora mismo en pantalla se puede apreciar el link de donde se obtuvieron los datos. Ahora bien, nuestros datos tienen un total de 10 variables, las cuales son, primero, semana, una variable cuantitativa discreta de razón. Una variable cuantitativa discreta de razón, por definición, son aquellas variables cuyos valores posibles pueden ser contabilizados y tienen un número finito de posibilidades. Segundo, ciclo de vida. Una variable cualitativa nominal politómica. Una variable cualitativa nominal politómica es aquella variable que puede adquirir 3 o más valores. Tercero, comuna. Una variable cualitativa nominal politómica. Cuarto, tipo de seguridad social. Una variable cualitativa nominal politómica. Quinto, definición naturaleza. Una variable cualitativa nominal politómica. Nombre, actividad. Una variable cualitativa nominal politómica. Edad del agredido. Una variable cuantitativa discreta de razón. Sexo del agredido. Una variable cualitativa nominal politómica. Parentesco de la víctima. Una variable cualitativa nominal politómica. Unidad primaria generadora de datos. Una variable cualitativa nominal politómica. Ahora bien, tras analizar si el conjunto de datos presenta inconsistencias, errores de digitación o información faltante, se realizó una limpieza y preprocesamiento de los datos elegidos, los cuales originalmente presentaban una extensión de más de 12.000 filas, por lo cual se realizó una reducción a 1000 filas que abarcan el año 2015. Posteriormente se eliminaron las columnas denominadas como departamento, municipio, año, área, pac, os, con, fin, versión, naturaleza, sus, big, fec, hecho, hora, hecho, endep, resi, enmun, resi, nom, eb, zona, conf, año, escenario, actividad, barrio, mes y grupo de edad. El proceso se realizó mediante Excel. La eliminación de columnas se realizó porque no cumplían con los parámetros para realizar procesos estadísticos, tenían poca relevancia para la realización de un análisis, la información es la misma para cada fila y los datos presentados ya se observaban de manera más precisa en otra columna. Posteriormente se realizaron las estadísticas descriptivas de forma univariada, utilizando una tabla, en este caso la tabla 1, la cual no puedo colocar en pantalla debido a lo enorme que es, pero sí los indicadores de tendencia central, dispersión y posición, como se puede observar en estas tablas, las cuales resumen las variables cuantitativas y cualitativas de la tabla 1. Primero tenemos la tabla en donde se encuentran las variables cuantitativas, con datos tales como el mínimo dato que se encuentra, el promedio, la moda, la mediana, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Segundo tenemos las tablas de las variables cualitativas, de las cuales están los datos tales como su conteo y su respectivo porcentaje. Están las tablas tales como ciclo de vida, comuna, tipo de seguridad social, definición, naturaleza, nombre de actividad, sexo del agredido, parentesco de la víctima y finalmente unidad primaria generadora de datos. Ahora bien, haciendo uso de software R y utilizando los datos de la tabla 1, se realizaron los gráficos que se ven ahora mismo en pantalla, como lo es el gráfico del ciclo de vida del agredido. De este gráfico se puede llegar a la conclusión de que la mayor cantidad de víctimas se encuentra en la primera infancia. Esta población es muy vulnerable, siempre está expuesta a sufrir este tipo de situaciones, pues dependen en gran medida de otras personas y debido a esto, por esto mismo, es que se facilitan los maltratos y los abusos. Otras poblaciones son la adolescencia y la infancia, con porcentajes significativos que indican vulnerabilidad en menores de edad. Ahora bien, también está el gráfico del sexo del agredido. En este gráfico se puede observar que tanto hombres como mujeres tienen un porcentaje significativo, siendo más grande en el caso de las mujeres. Esto se alinea con casos de violencia de género en ámbitos globales. Ahora se puede apreciar el gráfico de comparación entre casos de abusos por los padres. En este gráfico se puede apreciar que en el sexo femenino son más agredidas por las madres, mientras que en el sexo masculino son más agredidos por los padres. Sin embargo, la diferencia entre el abuso de madre y padre no es tan pronunciado como en el del sexo femenino. A continuación, se puede apreciar el gráfico de comparación entre tipos de abusos por los padres. En este gráfico se puede apreciar cómo tanto por parte de madre como por parte de padre, el tipo de abuso que más se comete es el de negligencia y abandono, seguidos por la violencia física. Ahora, en el siguiente gráfico, se puede apreciar el parentesco del agresor de la víctima. Las madres es la figura más frecuente en casos de negligencia, por ende, tienen un porcentaje más elevado. Asimismo, están los padres, con uno de los porcentajes más elevados. Los entornos y la dinámica familiar siempre juegan un rol crítico, especialmente en casos de negligencia y maltrato físico. A continuación puede verse el gráfico de la distribución por edad de las víctimas. En esta distribución se puede apreciar que la mayor concentración de víctimas se encuentra entre los 16 y 36 años. Ahora, tras un análisis de los datos llegamos a las siguientes conclusiones. Sobre la variable semana, la mediana y el promedio comparten un valor casi similar, con un 28 y 27.32 respectivamente, lo cual es distintivo de unos datos simétricos. La moda se ubica en la semana 33 y el coeficiente de variación tiene un porcentaje de 54.94%, lo que quiere decir que los datos no se aglomeran todos en tiempo específico, sino que
todos se distribuyen alrededor del año con una mayor frecuencia hacia el final. Sobre la variable edad del agredido, el mínimo y la moda se ubican en 0 años, lo cual se puede interpretar como negligencia infantil. Se concentran más en esta edad ya que son una población muy vulnerable. Aún así, los datos tienen un coeficiente de variación de 51.56%, lo que indica que son datos con bastante variabilidad de abarca desde los 0 años hasta un promedio de 26 años. Sobre la variable comunas, las comunas con más casos se ubican en norte con un 30.07% y occidental con un 16.28%. Las posibles causas respecto a otras comunas se puede situar en la diferencia de densidad poblacional o en una deficiencia en el acceso a servicios de denuncia. Sobre la variable tipo de seguridad social, el porcentaje mayoritario se encuentra en subsidiado. Esto es un indicativo de que la violencia está sujeta a entornos de vulnerabilidad económica. Sobre la variable definición naturaleza, el mayor porcentaje se encuentra en negligencia y abandono, lo cual se asocia a las altas cifras de víctimas en primera infancia. Los siguientes porcentajes más significativos son violencia física y abuso sexual. Sobre la unidad primaria generadora de datos, las tres instituciones con más registros generados son el Hospital Local del Norte, Hospital Universitario de Santander y UIMIST. Se puede inferir que tienen mejor sistema de reporte para este tipo de situaciones y tienen acceso constante a poblaciones vulnerables. Ahora bien, tras las conclusiones previamente habladas, se realizaron diversos diagramas de cajas entre una variable cuantitativa y otra cualitativa, como lo es en el siguiente gráfico donde se puede observar la comparación entre la edad del agredido y el parentesco de la víctima. También está el siguiente diagrama, el cual compara la edad del agredido con el sexo del agredido. El siguiente diagrama compara la edad del agredido con la naturaleza del hecho. El siguiente diagrama compara la edad del agredido con el tipo de seguridad social. Tras las comparaciones hechas con los diagramas de caja, se realizaron diversos gráficos, como las variables cualitativas, como lo es el gráfico del parentesco de la víctima tomando de base el sexo del agredido. También está el gráfico de la naturaleza del hecho tomando de base el sexo del agredido. También está el gráfico de la comuna tomando de base el tipo de seguridad social. También está el gráfico de la actividad de la víctima tomando de base el sexo del agredido. También está el gráfico del ciclo de vida tomando de base el sexo del agredido. Ahora, posteriormente a los gráficos se realizó una serie de redes neuronales GRU, las cuales son un tipo de arquitectura de red neuronal recurrente diseñada para procesar eficazmente datos secuenciales. Redes neuronales las cuales arrojaron los siguientes pronósticos. Sobre el ciclo de vida, la red neuronal dice que el siguiente ciclo de vida más probable tras 1000 elementos presentes en la base de datos es jóvenes. Sobre la comuna, la red neuronal dice que la siguiente comuna más probable tras 1000 elementos presentes en la base de datos es occidental. Sobre el tipo de seguridad social, la red neuronal dice que el siguiente tipo de seguridad social más probable tras 1000 elementos presentes en la base de datos es subsidiado. Sobre la definición naturaleza, la red neuronal dice que la siguiente naturaleza de la violencia más probable tras 1000 elementos presentes en la base de datos es negligencia y abandono. Sobre el nombre actividad, la red neuronal dice que el siguiente nombre de la actividad que realiza la víctima más probable tras 1000 elementos presentes en la base de datos es otro. Sobre la edad del agredido, la red neuronal dice que la siguiente edad más probable tras 1000 elementos presentes en la base de datos es 24. Sobre el sexo del agredido, la red neuronal dice que el siguiente sexo más probable tras 1000 elementos presentes en la base de datos es masculino. Sobre el parentesco con la víctima, la red neuronal dice que el siguiente parentesco con la víctima más probable tras 1000 elementos presentes en la base de datos es esposo. Sobre la unidad primaria generadora de datos, la red neuronal dice que la siguiente unidad primaria generadora de datos más probable tras 1000 elementos presentes en la base de datos es Hospital Local del Norte. Una vez realizados los pronósticos de las redes neuronales GRU, se realizaron análisis sobre los datos previamente enseñados durante el video para llegar a las siguientes conclusiones. Sobre los patrones predominantes de violencia, tristemente, el abuso sexual y la negligencia son las formas más frecuentes de violencia contra niños, niñas y adolescentes, con una mayor incidencia en niñas y adolescentes. Estos casos suelen presentarse en edades promedio muy bajas, lo que evidencia la urgencia de implementar medidas de protección específicas para la primera infancia. La vulnerabilidad en esta etapa crítica del desarrollo requiere de estrategias preventivas y de atención temprana para evitar secuelas a largo plazo. Sobre las dinámicas familiares y agresores, en los casos de negligencia y violencia psicológica, la madre suele aparecer como la principal agresora. Esto podría reflejar cargas desiguales en la crianza, falta de apoyo emocional o situaciones de estrés extremo. Para abordar esta problemática es esencial desarrollar programas de crianza positiva y ofrecer apoyo psicosocial a los cuidadores, con el fin de reducir la violencia intrafamiliar. Por otro lado, el abuso en relaciones de noviazgo adolescente es una preocupación creciente. Esto exige la implementación de educación sexual temprana con un enfoque de derechos humanos, así como estrategias para prevenir ciclos de violencia en parejas jóvenes. La prevención debe incluir herramientas para identificar señales de abuso y promover relaciones saludables desde la adolescencia. Sobre los factores de riesgo, el contexto socioeconómico juega un papel determinante en la vulnerabilidad de los menores. La inseguridad económica y el acceso limitado a servicios básicos incrementan el riesgo de violencia, especialmente en comunidades con altos niveles de marginalización. Estas zonas requieren intervenciones focalizadas que aborden no solo la violencia, sino también las condiciones estructurales que la facilitan. Además, el entorno comunitario influye significativamente. Las comunidades con altas tasas de violencia necesitan redes de apoyo sólidas, sistema de alerta temprana y mecanismos de respuesta rápida para proteger a los menores. La participación activa de líderes locales y organizaciones comunitarias es fundamental para crear entornos más seguros. Sobre la dificultad en el análisis de datos. Actualmente, categorías como otros en los registros de violencia dificultan la identificación de patrones específicos. Es necesario desagregar esta información para detectar problemáticas ocultas como la violencia digital o la explotación laboral infantil. Un análisis más detallado permitiría diseñar medidas preventivas más efectivas y adaptadas a las realidades particulares de cada grupo afectado. Ahora hablaré sobre nuestras recomendaciones. Las intervenciones deben priorizar comunidades con alta vulnerabilidad económica, implementando sistemas de protección integral que incluya salud, educación y apoyo legal.
social. Además, es crucial desarrollar campañas de comunicación accesibles, utilizando lenguajes claros y cercanos a la población para difundir líneas de ayuda y recursos disponibles. La capacitación de docentes y líderes comunitarios en detección temprana de violencia puede salvar vidas, permitiendo una intervención oportuna. A nivel de políticas públicas se requiere una articulación interinstitucional para el seguimiento de casos y la asignación de presupuestos etiquetados, especialmente para programas dirigidos a la primera infancia. Solo con un enfoque multisectorial y preventivo se podrá reducir significativamente la violencia contra los menores. Y para finalizar, nuestro grupo realizó un flash dashboard al cual se puede acceder mediante el link que se muestra en pantalla. Muchas gracias por su atención.